porque se sienten bien. Y si te sentís mal, metete en el río de Dios, en el río de alabanza, y deja tus cargas en el Señor. Vas a ver que vas a salir renovado esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, sublime. Perfecto es su amor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida, tú viniste ahí, y ahora libre soy, Jesús te adoro. Por lo que hiciste en mí. Aleluya, aleluya. Sí, un aplauso bien fuerte a nuestro Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás aquí en medio nuestro. Señor, y cuando invocamos tu nombre,
algo comienza a suceder en este lugar. Este lugar que es físico se transforma en un ambiente espiritual. Porque algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Tenemos ese tema, esa canción. Deja que el Espíritu Santo te llene. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Decirle, Señor, necesito una renovación. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria adoraré. Recibido, ya cayendo, es para todos. Recibido, sobre mí. Llenate de su Espíritu Santo. Recibe, Señor, entrar en mi corazón. Renova mi vida. Y su gloria tocaré. Te sentís que no tenés fuerza, que necesitas el toque de la mano del Señor. Te invito esta mañana, diga que vale nada, quiero orar por tu vida. Pero es el Espíritu Santo que va a hacer. Aquí está cayendo el Espíritu Santo aquí en este lugar. No quiero renovar mi corazón, no tengas miedo. Decirle, Señor, acá estoy. Saná mis heridas. Perdona, Señor. Acá estoy, Señor. Quiero empezar otra vez. Quiero venir delante de ti. Está cayendo. Su gloria sobre mí. 2 horas y media. Vamos a tratar de ser muy resumidos. Me interesa más hacer un pequeño resumen del tema que venimos hablando, ¿no? La popularidad y el triunfo. Venimos avanzando domingo a domingo. Si usted quiere, no los escuchó a los otros, están en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram también. ¿O están fotos solamente? No, Instagram también. También está, no sé cómo hace este chico, pero pone, decilo y usted anote o recuerde. ¿Cómo son las redes
La página de Facebook y el canal de YouTube es Iglesia de Ríos de Vida del Pato, y nuestra página de Instagram es el Tabernáculo Ríos de Vida del Pato. Qué bárbaro, tenemos 3 redes sociales con un pastor que no sabe ni entrar al Facebook. El Señor vio que trae a la iglesia todo el que necesita. La iglesia necesitaba a alguien que supiera manejar esto y lo trajo Matías. Y encima está estudiando en la universidad, no sé qué corno va a hacer. Es capaz que de mandar un cohete a la luna después. Bueno, gracias a Dios. Hoy le hemos puesto un subtítulo a este mensaje: el triunfo a la manera de Jesús es la iglesia. Hemos visto que la popularidad no es triunfo. En Semana Santa arrancamos con esto, antes de la Semana Santa, ¿no? El primer domingo se celebra la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, ¿no? El Domingo de Ramos, la Iglesia Católica. Que fue ese domingo cuando se cumplen las palabras de las profecías: "He aquí tu rey viene, montado en un burrito", y bueno, y todo se cumplió tal como era. Pero la gente lo voceaba, lo alababa, porque esperaban, veían en él un líder político religioso, carismático, poderoso como los grandes profetas, Elías y otros que hicieron maravillas sobrenaturales, prodigios. Él era capaz de multiplicar 5 panes y 4 peces y darle a una multitud de 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños, así que debían ser fácil el doble. Y se multiplicaba, se multiplicaba, y sobró como 6 canastas, bueno, un montón de todo lo que después de haberse saciado. Entonces era alguien que nadie le podía tapar la boca. No quiero hacer comparaciones con nuestros políticos. Esa gente vio que y cuando lo querían agarrar los religiosos con cosas de la ley, como la mujer pecadora que le encontraron, y tenían que haber enganchado a los dos, a la mujer y al hombre, pero por eso más de un teólogo piensa que esto era una cosa armada. Encima Jesús le dice hipócritas, porque querían que Jesús pisara el palito, que dijeran: no, pobrecita esta mujer, ¿cómo le van a hacer esto? Moisés, si él llegaba a decir, no, Moisés era muy antiguo, lo crucificaban ahí, no lo pudieron encontrar por ningún lado. Muchos conocemos la historia, ¿no es cierto? Jesús, cuando le decían: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, usted no abuse, su marido puede ser medio alcornoque o lo que sea, pero no haga lo mismo. Ellos lo hicieron así, y Jesús se pone a escribir en el suelo. Yo, una de las cosas que le voy a preguntar al Señor, ¿qué es lo que estaría escribiendo? Creo imaginarme algo, ¿no? Pero cuando lo quisieron apurar, se levantó, los señaló todos y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Ni siquiera dijo sea el único, sea el primero. Ninguno se animó. Ellos veían en Jesús el futuro líder político que iba a restaurar. Estaban bajo el Imperio Romano, que eran muy crueles, ¿no? Iba a restaurar el rey. Encima era el hijo de David, le decían: bien, Hosana, al que viene el rey, el hijo
hijo de David, porque venía por la descendencia José, el padre tutor, por decirlo así, venía de la descendencia del rey David. Pero Jesús venía con otro propósito. Y ese jueves a la noche, cuando Judas lo entrega, lo toma prisionero, lo azota, lo examina, lo llevan ante Pilato. Pilato se da cuenta que era una movida de los religiosos, lo quiere liberar. Tenía por costumbre liberar para las Pascuas un preso, tenía un sinvergüenza, Barrabás, un sedicioso que había matado a muchos, había robado, un guerrillero. ¿Y dónde estaban los miles cuando Jesús los saca al pueblo? Pero claro, lo vieron azotado con una corona de espinas, burlado con una capa que decía: acá está el rey de los judíos. Fuera, fuera. Hombres ociosos, pagados. Mire, desde que el mundo es mundo, cualquier similitud con lo que pueda pasar en nuestro país o en cualquier país del mundo no es pura coincidencia. El ser humano sin el Señor, sin temor de Dios, repite sus mismas historias. Pero Jesús sabía que tenía que pasar por todo esto. Y cuando resucitó, decimos que el verdadero triunfo de Jesús, lo otro era popularidad. El día que entró sentado al burrito, que todos lo alababan, era popularidad. Cuando lo vieron, se callaron la boca. Ninguno se animó a decir: suéltanos, no, a ver si nos agarran a nosotros, quieren saber quién. Yo las especulaciones, no, si nosotros decimos Jesús, van a decir que somos cómplices, nos van a agarrar. No sabemos qué pasó por la cabeza de la gente, pero sabemos que ya estaba el profeta Isaías había profetizado un montón sobre todo lo que le pasó al Señor, 600 años antes de Cristo, 600 y pico. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro. Isaías 53, léalo usted, y después lee el final glorioso, que es lo que realmente ocurrió y está ocurriendo. Aleluya. Yo dijimos la semana anterior que a Jesús no le faltaba un coaching, un buen, ¿cómo se llama? Humanamente hablando, ¿no? Un jefe de publicidad, porque hubiera sido tremendo cuando resucitó, en lugar de presentarse así a María, a los otros, lo hubiera agarrado, se hubiera ido. Estaba todavía Jerusalén llena, recién terminaba la fiesta de las Pascuas, venían de todo, no solo del interior del país, sino de otros países, porque cada tanto tenían que venir al templo. Estaba lleno Jerusalén. Y podría haber hecho, si hubiera tenido, ¿cómo se llama ahora? Asesores de imagen, decir: mira, Satanás cuando empezaste el ministerio te llevó arriba a la cúpula del templo, y te dijo que te tentó que se te tiraras, que iban a venir los ángeles, y si no, te dijo que te mostró los reinos del mundo, y yo te los puedo dar, son míos. Y él podría haber dicho: Jesús le dijo a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi hermano,
Jesús no entró en el juego del diablo. Pero en ese momento podía haber dicho, se subía arriba, no tenía ni que treparse, atravesaba las paredes, podía haber volado como Superman, no sabemos si como Superman, pero cuando fue elevado al cielo, se elevó. Estaba sobre las leyes naturales de la física y de la naturaleza, valga la redundancia. Podía haberse dicho, ¡atención! Como se pone el pastor, atención, atención. ¡Atención ustedes! Miren los que me crucificaron, acá estoy, resucité. Y vos, Satanás, hasta lo hubiera hecho visible, lo hubiera humillado. Vos, Satanás, que me tentaste, mirá, yo tenía que pasar por esto. ¿Y qué hubiera sido? Cuando pasaba hubiera sido un mito de los tantos que hay. Y Jesús parece que estuvo 40 días, 40 días resucitado aquí en la tierra. Y yo me digo, ¿por qué lo resucitó a María? Lo restauró María Magdalena, que lloraba. Lo restauró a los 11 que habían quedado. Después justo no estaba Tomás, apareció otra vez más cuando estaba Tomás. Lo restauró a Pedro, lo restauró a los dos que se iban porque no habían querido a las mujeres que la habían visto resucitada, habían visto ángeles, pobrecita, estaban mal, ¿qué va a hacer? Y se iban hablando amargados. Y sin embargo, se aparece caminando al lado de él. Hasta lo confunden con un extranjero. Dice, están tristes. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes ustedes? Y si sos el único extranjero que no sabés lo que ocurrió, se van a explicar qué cosas hacía Jesús y qué sé yo, y cómo lo vendieron, lo crucificaron por envidia los principales. Y entonces el Señor les empieza a decir, les empieza a predicar, tardos para creer las Escrituras, insensatos, no saben que ya esto estaba escrito, y les empieza a hablar y a abrir las Escrituras de memoria, ¿no es cierto? Le empieza a decir lo que de él decían, y ellos no se dan cuenta y no reaccionaban. Era tanta la tristeza, tan cegado estaban sus ojos. Entonces cuando ellos se van a la aldea, porque ya era de tarde, ya empezaba a declinar, él hace como que sigue caminando. Ay, noche, era tan lindo esto. Pará, quédate con nosotros. Quédate, no, es peligroso de noche. Quédate esta noche con nosotros, la invita. Cuando vos invitás a Jesús a tu casa, Jesús entra. Y dice que se sienta a la mesa, le pone el pan y parte el pan. Cuando parte el pan, lo conocieron. Lo conocieron. Y se desaparece. Ahí vuelven. ¿A dónde vuelven? A Jerusalén, a donde estaban los otros, esa iglesia naciente que estaban ahí reunidos, escondidos con miedo. Y cuando llegan, dicen, no, se apareció a Pedro también, y estaban todos así, y se apareció a las mujeres, y entonces ellos cuentan lo que les había sucedido. Jesús se va por dos, que están amargados, y vos, en lugar de presentarse a toda Jerusalén, acá estoy yo. No. Dios no quería que hacer un fenómeno local, tener un gauchito Gil verdadero allí en Jerusalén, ¿no? Dios tenía un proyecto eterno con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo somos parte. ¡Aleluya! Le pone contento ser parte de esto que el Señor planeó hace, no sé, pero que lo empezó a construir hace 2000 años. Le damos un aplauso al Señor. Estoy yo también con una parte de este proyecto. Aleluya. Y después lo restaura Pedro, que tenía una materia pendiente, la había negado 3 veces cuando dijo que no lo iba a negar.
Y lo agarra ahí junto al mar de Galilea, cuando no habían pescado nada, y dice, tiren a la derecha. Bueno, vamos a tirar a la derecha, ¿qué diferencia hay? Y casi se le rompen las redes. Pero Jesús cuando llegan a la playa, le dice, ya tenía un pez en las brasas. Y dice, vengan a comer y traigan de los de ustedes, pónganlo acá. El Señor no necesita nuestro esfuerzo, pero Él quiere usar nuestro esfuerzo. Él hace el milagro y trae de lo que, y ponelo acá, que haya abundancia. Y lo agarra solito a Pedro. Porque todas las otras veces también estaba Pedro cuando Él atravesaba las paredes. Pero Él quería agarrarlo personalmente y hacerle una sola pregunta, que también me la hizo a mí, que también tal vez te la haga a ti por primera vez esta mañana. Él quiere llamarte por tu nombre y preguntarte: José, María, no quiero dar nombre en lo que están acá, hay María, sí, María siempre hay. ¿Me amas? ¿Me amas más que esto? ¿Y quién no le ha fallado al Señor? Pedro sabía por qué se lo decía. Porque cuando Él dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré, le negó esa misma noche 3 veces que lo conocía y se fue llorando amargamente porque había rogado, porque había tenido temor. El Señor le dice, apacienta mis ovejas. Yo también morí para perdonarte ese pecado. ¿Por qué estuvo 40 días? En la Biblia tenemos estos 4 o 5 relatos de gente que restauró y cómo la restauró. Pero en 40 días se pudo haber restaurado mucho más. Algunos dicen que fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Yo creo que fue ese tiempo que estuvo entre el viernes a la noche y el domingo a la madrugada. Le sobraba el tiempo para ir a predicarle, sacarle el bastón de mando al enemigo. Pero él tenía un proyecto eterno que era en su iglesia. Tenía que restaurar los suyos. Y cuando es elevado, Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles lo escribe el evangelista Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas. Dice, a quienes, hablando de los discípulos del Señor en general, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, todos durante los 40 días. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la presencia que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido, versículo 6 de Hechos, primer capítulo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le interesaba la política del momento actual. Ellos querían ser libres de los romanos, querían ser una nación próspera como en tiempos de David y Salomón. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, me imagino así,
Así me imagino. Nunca me pasó esto con nadie, así que. Pero había sido tremendo, ¿no? Dice, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, son 2 ángeles, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. No me acuerdo cuánto eran, si 200 o 300 metros. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo, no Judas Iscariote. 11 en total. Ahí moraban, habían ido y habían alquilado ese lugar. Dice, y entrados, todos estos 11 apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres que eran de esa comunidad, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá tenemos, usted sabe que los hermanos de Jesús, que son varios, o sea, tenían muchos hijos y no me acuerdo ahora el número, pero están los nombres en la Biblia. Eran como 7 o 8 hermanos más. Y que no creían en Jesús. No creían en Jesús. Hasta siempre le sembraban ponzoña, ¿no? No creían en él, pero ahí estaban, orando y perseverando. También los fue a resucitar, seguramente que se les pareció a ellos resucitados también, porque ahí estaban. Y además, dígame cuántos más, dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro, toma la palabra, y cuando llega el día de Pentecostés, que fue unos días después, 10 días después de la ascensión, 10 días, porque entre Pascuas y Pentecostés, Pascuas termina un sábado y el Pentecostés empieza el domingo, el primer domingo, después de 4 semanas, o sea, 4 sábados más, cuando termina la Pascua. La Pascua termina para los judíos el sábado a la noche, y para nosotros se extiende hasta el domingo, porque es el domingo de la resurrección. Entonces es habitualmente el día de Pentecostés para los judíos. 50 días después, 40 días estuvo el Señor aquí en la tierra, restaurando entre ellos todos los que hemos nombrado, y a sus hermanos. ¿Y a cuántos? Serían unos 120 de sus discípulos. No sé si en 40 días, por lo menos 3 por día estuvo restaurando. Hermano, el próximo domingo vamos a ver el final de este mensaje. Pero Dios quiere restaurar tu vida. El Señor no vino a hacer un gran partido político, un gran mito. El Señor quiere establecer su iglesia. Y así, en ese grupo de unos 120 que estaban orando, clamando, a los 10 días que Jesús se fue a los cielos, se elevaba a los cielos, vino de repente como un viento recio
que sopló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y les fue repartida lenguas de fuego. Hermano, yo no sé si era la lengua de fuego que quemaban, pero usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo lo tenemos todos desde el momento que aceptamos a Jesús. Jesús ya les había dicho, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Pero en Pentecostés les cayeron lenguas, fueron repartidas lenguas de fuego. Dios quiere poner fuego en su lengua, en la lengua de cada uno de ustedes, en la lengua de cada uno de nosotros, para que podamos llevar el mensaje de Jesucristo a todo el que nos rodea, al menos, o hasta lo último de la tierra, si Dios te encomienda como misionero. Aleluya. Pero esto es tema para el próximo mensaje que vamos a tener, y que va a ser previo a este bautismo. Ahora sí, me he quedado sin... ¿Dónde está el DJ? Dejá el gatito. Viene a molestar allá, pero bueno. Bueno, vamos a cantar un coro de gloria para terminar. Algo, ese me va bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Cantamos nos despedimos, terminamos. Yo seguí un minuto, ¿no? Me pasé un minuto, me disculpan. Y cantamos este coro, y los hermanos pueden saludarse, pueden despedirse, pero los hermanos que quieren saber algo más sobre qué significa el bautismo en agua y por qué la importancia de esta